la política aún a día de hoy se ve mucho como una cuestión de partidos de fútbol. De o le vas a este equipo o le vas a este otro. Y si le vas a estos, no puedes dialogar con estos. Y estos son lo peor del mundo y estos no. A ver, otra vez, es bueno que haya diferencias de ideas, es bueno que haya una cierta división en ese sentido. Pero lo que no es bueno es que esa división acabe en odio, acabe en no poder hablarnos, en no podernos ni mirar a la cara porque pensamos distinto a otra persona. Por Dios. Amigos de Década Podcast, bienvenidos a un episodio más, un episodio que me emociona muchísimo, porque aquí en Década Podcast ya saben que es el podcast de los invitados trascendentes, los invitados que hacen cosas increíbles en la vida, cosas que queremos admirar, que queremos hacer, que queremos llegar a lograr algún día, no importa si tienen números, si no tienen números, si son famosos, si no son famosos, pero el día de hoy tenemos a alguien que tiene 2 millones de seguidores en TikTok hablando de política a sus tan solo 19 años de edad, si no estoy mal. Así es. Tenemos un invitado que me emociona porque además lo conocí en redes sociales desde pandemia, creo que empezamos a la par en redes sociales. Y es un gusto para mí presentarles a alguien que admiro mucho porque consumo mucho su contenido y lo estoy viendo constantemente. Con ustedes el día de hoy en Década Podcast, Gerardo Vera. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. De verdad es un gusto estar aquí y poder platicar con todo el público. Ya te digo que ya habíamos hablado algunas veces en pandemia, justamente cuando empezamos. Tú empezaste en pandemia, ¿verdad? Sí. Yo empecé en pandemia y justo como lo decías, creo que empezamos un poco a la par. Sí. Me acuerdo haber visto tus videos. A mí me gusta mucho el cine, ¿no? Sí. No hablo de cine porque no sé y no me gusta hablar de temas de los que no sé. Pero sí soy muy, muy apasionado. Y sí, me acuerdo haber visto tu contenido y me da mucho gusto ver también lo mucho que has crecido y hasta dónde has llegado. O sea, de verdad también es un gusto y es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias. ¿Hasta dónde nos ha traído la pandemia vida. y la creación de contenido? Recuerdo que te hablé porque tenía una sección que era la película favorita de tu TikToker favorito. Sí. Y en esa época y les pedí un video a los TikTokers diferentes de esa época y tú me mandaste, recuerdo, ¿conoces a Joe Black? Sí. Fue la película. ¿Sigue siendo tu película favorita? Te diría... Ya cambió un poco. Entra en mi top. Siento que escoger una película favorita es difícil, ¿no? Es como escoger un libro favorito o una comida favorita. Pero sí, entra en mi top. Te diría también, en ese top entra mucho cine mexicano, que recientemente he visto más cine mexicano. ¿Nuevo o del más viejito? Ambos. Entraría. O sea, desde Güeros, o sea, Ruiz Palacios, etcétera, hasta cosas más del cine clásico, Los Olvidados, etcétera. Pero también te diría, por ejemplo, una película que me gusta mucho, Goodfellas, me gusta mucho el cine de Scorsese, etcétera. Te digo, el cine en general me gusta mucho, pero en realidad no hay como una película que hoy pudiera decirte es mi favorita. Te digo, quizá nada más por bote pronto diría alguna mexicana, o sea, Los Olvidados o Güeros creo que entran en mi top. Pero sí, Meet Joe Black sigue siendo de mis favoritas y es un peliculón muy recomendado. Véala, a toda la por gente favor. que nos está viendo. O sea, estoy poniéndome a pensar en este momento que estamos recordando todo esto de las películas. En esa época tenías 15 años cuando empezaste en TikTok. 15 años tenía cuando subí mis primeros videos. 15 años. ¿Alcanzaste qué números en esa época? Pues con mi primera cuenta, 500,000. ¿Te la cerraron? Sí. Con mi primera cuenta, 500,000 seguidores. Llegué, más o menos, 400,000. Y luego con esta ya, pues llegamos a los 2 millones a principios de año. Ahorita estamos a punto de los 2 y 100,000. Y pues la verdad, estoy muy, muy, muy impresionado. Creo que no me gusta tanto hablar de número porque siento que pierdes un poco la noción de que es una persona viéndote detrás de la pantalla, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un video tiene 100,000 vistas, ¿no? Se te va un poco la magnitud de que es un estadio azteca de personas viéndote. Entonces sí, la verdad ha sido un camino interesante, lleno de errores, cosas buenas, cosas malas, pero sin duda estoy muy contento de pues, dónde estoy, el espacio y de lo que pues he podido hacer con esa audiencia maravillosa que tengo. Es que 500,000 seguidores con 15 años hablando de política
el político de TikTok. Ese es tu mote, ¿no? Tu sobrenombre en redes sociales. Es impresionante. Yo recuerdo cuando te vi por primera vez, decía, es que me imaginaba que tenías 17, 18 años, pero 15 jamás, porque hablabas con una soltura, con una claridad. Y ahorita, antes de entrar a lo que es actualmente Gerardo Vera, aquí en este programa me gusta mucho ir al principio de un poquito para conocer. Creo que la infancia dice mucho de lo que es el creador de contenido, o lo que es la persona actualmente, ¿no? Creo que es la base donde te formas. Me gustaría conocer, que bueno, hablar de tu infancia es casi hablar de tus inicios en TikTok, pues sí, porque estabas muy chico, la verdad, ahorita que lo estoy pensando. Sí. Pero vamos un poco más atrás. ¿Cómo es que desarrollaste esa habilidad para hablar, ese gusto por la política? ¿Cómo eras de niño principalmente? Pues la verdad es que siempre fui un niño medio solitario. O sea, siempre fui no me gusta la expresión, pero medio teto, ¿no? O sea, era el que, pues, en vez de ser bueno para los deportes, leía, ¿no? Entonces, siempre eso me abrió un poco como esa parte de, pues, no sé, esa inquietud de conocer más, investigar más. Y además, resulta también que siempre fui un niño muy enfermizo, ¿no? Entonces, o sea, tuve varios problemas de salud. Digo, a día de hoy la gente lo sabrá, tengo epilepsia, pero también tuve temas, tuve una cosa que se llama estafilococo dorado, que es un cúmulo de bacterias acá. Me tuvieron que cortar esta parte del cuello teniendo 3 años, 2 años. O, por ejemplo, tuve una cosa que se llama cerebelitis, que en esencia es que el virus de la gripa se te va al cerebelo. Entonces tu función motriz se queda fregada y no te puedes mover. Entonces también eso me llevó un poco, de entrada, que me gustaran mucho las películas, por ejemplo. Veía muchas películas de chiquito. De más chiquito, porque... pero eso fue una de las cosas. Y otra de las cosas es que entonces empecé a leer más. Y me empezó a interesar mucho, sobre todo, cuestiones como la historia, ¿no? Y creo que naturalmente cuando te interesa la historia y empiezas a ver cómo se ha desarrollado la historia de la humanidad, cómo se han desarrollado los problemas y cómo la actualidad viene de esos problemas que ha habido en el pasado, te empiezas a interesar también en cómo funciona el mundo en la actualidad y en cómo prevenir esos problemas que vuelvan a ocurrir en un futuro. Y es ahí cuando entra la política, la economía, y también me empecé a interesar en esas cosas. Y de ahí empezó a surgir un poco más el interés. Bueno, que pues con el paso del tiempo pues se fue dando más y más, ¿no? Y lo cierto es que el tema de hablar o estar como pendiente de las noticias, etcétera, pues se daba un poco por eso mismo, ¿no? O sea, como siempre estaba un poco, pues, aislado, ¿no? Pues no sé, como que siempre tuve esa inquietud de hablar bien, de poder hablar en público. Si de por sí era como malo comunicándome con la gente, como que tuve un poco esa inquietud. Y entonces, pues no sé, como que siempre estuve muy consciente de mi manera de hablar, de las palabras que decía, de mis errores, etcétera. Y no sé si eso me fue como desarrollando un poco esa habilidad de hablar en público, que no sé si tenga esa habilidad o no, pero pero al menos de hablar frente a la cámara. Y que también hablar frente a la cámara fue un tema que me ayudó un poco con inseguridades que había tenido, ¿no? Y luego pasa algo muy interesante porque en un momento dado surge la oportunidad de irme a vivir un año a Canadá. Y en ese año viviendo allá, pues la vida me cambió de la noche a la mañana, ¿no? Porque ya en Canadá, de entrada, pues era secundaria, entonces era... ¿Cuántos años tenías? Tenía 13 años, 14 años. Entonces la dinámica de entrada era distinta, ¿no? O sea, no era... De entrada creo que un poco el estereotipo que se había formado alrededor de mí. Yo siempre estuve en una escuela muy chiquita y en un ambiente un poco pesado. Entonces, un poco que ya no estuvieran esos estereotipos que habían estado de, es que es malo para los deportes, es que es de hueva, etcétera, lo que sea. Como que se fueron quitando un poco esos estereotipos negativos
Y entonces también me pude abrir más. También estar lejos de México, no sé si me hizo valorar un poco más todo eso, todo el cariño, el amor que le tenía a mi país. Y entonces, cuando regresé, pues me empecé a dar cuenta de, oye, pues chance lo que me gusta es esto, ¿no? O sea, hablar de estos temas sociales, de estos temas políticos de relevancia en el mundo y hacerlo frente a una cámara, ¿no? Que es, pues, un foro, un espacio en el que me siento cómodo. Y no me había animado a subir contenido hasta que se empieza la pandemia. Porque dije, bueno, pues ya si la riego, la riego. Sí, claro. Fue la época donde todos dijimos. Exacto. O sea, si me va mal, pues bueno, ya nadie va a ver los videos X, se van a quedar ahí en algún rincón de internet. Y si les va bien, pues qué bueno, ¿no? A ver a dónde me llevan las cosas. Y entonces, ese fue un poco el inicio. Y otra cosa también que le atribuyo mucho el gusto por la política que tengo, es que también de chico, mi abuela, que es un personaje que... ¿Materno o paterno? De parte, la mamá de mi mamá. Okay. Ella, es maestra normal de formación y siempre fue una persona muy cercana a ciertas causas sociales. Siempre fue una persona muy cercana a estos temas, la desigualdad, la pobreza. Y siempre tuvo esa conexión, sobre todo con el sureste. Ella su mamá es yucateca. Entonces siempre tuvo esa conexión con el sur-sureste, que es una de las regiones más pobres del país, sí, ¿no? Entonces, con ella, desde muy chiquito, me llevó a recorrer todo el sureste del país. Fui a Oaxaca, a Chiapas. ¿Con algún fin en específico? No, nada más me iba de vacaciones con ella. ¿Solo ella y tú? Sí, ella y yo. Pero entonces, era también interesante y era una dinámica padre porque yo crecí en esta burbuja, ¿no? En este entorno muy privilegiado, la verdad, sin una preocupación en el mundo. Y entonces salir un poco de eso y de esa dinámica y ver esa desigualdad y esa pobreza y esa marginalización, creo que te abre un poco la perspectiva de que, oye, por más que hayas crecido en este entorno, sí, esa no es la realidad del país. Claro. Y entonces ese también fue un tema que siempre me quedó como muy pendiente, ¿no? Y mi abuela, y también eso lo atribuyo a la formación que me dieron mis papás y mi abuelo paterno también, por otra parte, siempre fueron personas que me dijeron desde muy chiquito que era muy importante ser agradecidos, etcétera. Y entonces, pues creo que un poco por esa misma gratitud vas desarrollando una conciencia de, oye, pues soy muy agradecido con lo que tengo, pero parte de esa gratitud también es decir, oye, pues no es justo que estas personas tampoco estén viviendo estén viviendo con estas condiciones de desigualdad, de pobreza, etcétera. Incomodidad hacia la desigualdad. Sí, claro. Entonces, o sea, por más agradecido que pueda estar por un lado por el esfuerzo que hayan hecho mis antepasados, etcétera, también creo que por esa misma gratitud me doy cuenta de que hay ciertas dinámicas que perpetúan esa desigualdad, que perpetúan esos problemas. Y entonces, pues por el otro lado, no te puedes quedar callado y conforme con esos problemas, ¿no? No sé si todavía con mi contenido he llegado a darle al meollo del asunto y tocar esos temas con la precisión que se requiere y con la exactitud que se requiere. Pero sin duda esos temas fueron algunos de los que más como que me inclinaron o me dieron esa vocación a hablar de la política. Y pues bueno, te digo, llega la pandemia y empecé a hablar de política, ¿no? Pues tal vez no sé si le has atinado, yo diría que sí, pero lo que sí seguro es que te ha abierto espacios y te ha abierto oportunidades para que puedas llegar con ese mensaje mucho más fácil. Recientemente, ahorita vamos a hablar de eso porque me interesa mucho, estuviste cubriendo unas elecciones presidenciales en el país, unas elecciones históricas, en televisión, en cadena nacional, o sea... ¿Cómo fue cubrir unas elecciones tan importantes, la verdad? O sea, mira, fíjate, el tema, yo creo, ahí, o sea,
sobre todo, y lo que a mí más me impresiona a día de hoy es un poco el salto que se da de empezar a crear contenido a estar justo cubriendo una elección presidencial en cadena nacional, etcétera. Poder colaborar en diversos medios de comunicación y otras oportunidades que he tenido, ¿no? Lo cierto es, un poco esa oportunidad se empieza a dar después de que tengo las primeras invitaciones a programas de radio y de televisión. Que si no me equivoco, la primera vez que estuve en un programa de radio fue con todo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Uh-huh. Que cuate Pei Garza, que es un host de un programa de radio, me invita a su programa para explicar un poco el tema de la crisis de Ucrania. Me manda un mensaje por Instagram de, oye, vi la explicación que has dado en redes, está súper atinada y hay cuates que neta, o sea, estamos trayendo al programa puro geopolítico, pero pues no están pudiendo explicar el problema. Que no es lo mismo saberlo que explicarlo, ¿no? Es que creo que ese es un poco el problema y luego ahorita quiero pasar un poco más a eso, pero justo lo que ha habido mucho y lo que he visto mucho es, y lo que creo que le ha dado un boom a mi espacio es el círculo rojo, el famoso círculo rojo de las noticias y de la información. Es un espacio muy cerrado y que explica las noticias para que las entienda la propia gente que está en ese círculo rojo, ¿no? O sea, entonces escriben artículos súper complejos en los que dicen que tal y que no, y tal esquema de corrupción que constituyó una triangulación de recursos, de la titularidad de dicha Secretaría de Estado. Entonces, te pierdes en los términos y te pierdes en esas cuestiones. Y se pierde un poco la importancia de la nota y se pierde un poco la facilidad de comunicar la nota, que creo que la primera vocación de un periodista pues es comunicar. Claro. Y ya después es pues qué tan adornada pueda estar la nota. Nos importa lo que tú sepas hablar, nos importa lo que nos tienes que contar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, creo que también por eso se ha dado un poco este fenómeno de la antiintelectualidad, ¿no? Que es el rechazo a la ciencia, el rechazo a lo preciso, que pues siento que es natural, porque también la intelectualidad se ha portado muy sangrona y ha sido, le ha costado abrirse a comunicar las ideas de manera distinta y a explicar los procesos. Y como creen que ellos ya saben las cosas, dicen, pues como yo ya aprendí las cosas, yo no se las tengo que explicar a alguien más, no se las tengo que explicar a un tercero. Y se pierde un poco esa vocación que tienen de comunicar. Y también, por ejemplo, creo que es un fenómeno que ha pasado en la ciencia y lo he platicado con otros tiktokers que se dedican, por ejemplo, a la divulgación científica. Por ejemplo, Rafa Carvajal, que me parece que es un trabajo espectacular. El problema es que, y lo que ha hecho mucho, por ejemplo, que prosperen tanto las teorías de conspiración, etcétera, en redes sociales, es eso. Los teoristas de la conspiración tienen una manera espectacular de contarte las cosas, ¿no? O sea, y te las cuentan con unos detalles y con una manera tan enamoradora, por así decirlo, de hablar, ¿no? Que claro, te picas y dices, oye, esto está muy convincente, ¿no? Y creo que un poco el problema que ha tenido la ciencia, y no la pseudociencia, es poder comunicar de esa misma manera, ¿no? Sin perder la precisión que se requiere para algo científico. Y pasa lo mismo con las noticias, ¿no? O sea, es mucho más fácil compartir una nota amarillista que está desinformando, etcétera, 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 que compartir una nota con la información precisa, en un entorno objetivo, en un entorno imparcial, en el que no te inclinas hacia un lado o hacia otro. Es mucho más difícil. Pero también creo que los medios de comunicación tienen que evolucionar a eso. O sea, a comunicar de esa manera y a saber comunicar a sus audiencias. Porque si no lo saben hacer, pues de entrada tenemos dos problemas. El primero, que la desinformación pues está a la orden del día y ellos van a saber informar mejor o desinformar mejor de lo que tú sabes informar. Y el segundo problema es que se pierde información valiosa que debería ser de conocimiento público. Pero bueno, volviendo un poco al tema que me perdí ahí en esa. No, está muy interesante. Ahorita regresamos a esto también, porque me interesa. Pero entonces, justo por ese tema, ¿no? No sé si yo soy muy bueno para comunicar o no, pero al menos, pues
me dijo este Pei, oye, creo que lo has comunicado mejor que los expertos que hemos podido traer. Y ya 2, 3 expertos les mandé tus videos, etcétera, y me dijeron, oye, es el mejor resumen que he visto del conflicto, etcétera. Entonces me gustaría que te vinieras un día al programa para explicar un poco cómo está todo el tema. Y yo le dije, ok, nada más yo no puedo ir al programa porque tengo que estar en la prepa. Entonces, tengo mis asistencias, hermano. Sí, justo. Entonces le dije, si quieres, puedo pedirle permiso a mi profesor y grabo, pero desde un cuartito así, el cuartito del mantenimiento. Sí, sí, sí. Y grabo me pongo mis audífonos. Sí, claro. Ajá. Y me dijo, pues órale, ¿qué tienes un iPad, un teléfono, algo así? Le dije, sí, aquí tengo, pues, más o menos, a ver cómo le hacemos. Y salió bastante bien la entrevista, ¿no? Y luego, después de eso, pues me invitaron, por ejemplo, a una entrevista al Heraldo, me invitaron a una entrevista en Televisa, etcétera. Y a partir de eso, pues empezó a haber más como esta apertura en medios de comunicación, que pues, también siempre había sido un tema que me había gustado. Porque pues no puedo estar criticando a los medios de comunicación nada más de gratis, ¿no? También les tengo mucho respeto y creo que hacen un trabajo muy, muy valioso. Entonces, empecé un poco a ir a programas, me empezaron a invitar a más programas. Y yo creo que lo que detonó un poco esa parte que hoy en día tengo y esas colaboraciones que hoy en día tengo en diversos medios fue la mesa en Milenio, que tengo todos los miércoles. De hecho, hoy al rato voy a grabar. Que es una mesa que tenemos ahí en el programa de las 8 en Milenio, con Pedro Gamboa. ¿Eso sale en tele? Sí, en televisión. Y él invita a algunos cuates jóvenes. Es una iniciativa que él dice, a ver, o sea, lo que quiero también es tener un poco la perspectiva de los jóvenes. Entonces invita, inicialmente los primeros programas invita a Jaime Orellana, que es un cuate de Morena, Carla Ayala, que es la diputada más joven del país, que es del PRI, Anet Rubalcaba, que es secretaria general de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, y me invita a mí. Que digo, pues yo no tengo experiencia partidista de nada, no soy funcionario de nada, sí. Pero me dice, oye, me gusta tu contenido, creo que comunicas muy bien las ideas, creo que tienes capacidad de análisis, me gustaría que te jales al programa. Y pues ya llevamos prácticamente 1 año y medio con esa mesa. Digo yo, este semestre se me complicó un poco más ir por la universidad. ¿Estás estudiando Derecho? Derecho. Okay. Pero digo, todavía, por ejemplo, hoy voy a ir. Y la verdad es un espacio que me fascina. Creo que es una mesa en la que se puede contrastar mucho mejor ideas, porque también es más fácil contrastar ideas cuando hay más personas para discutir y no solo uno hablando y diciendo las cosas en una cuenta nada más. Pero entonces surgen esos espacios, se empiezan a dar esas entrevistas y justo el día de la elección me vuelven a llamar de Televisa, me invita Genaro Lozano al programa primero y después me invitan de Telemundo, que ya había cubierto uno de los debates con ellos. Me parece que el segundo debate presidencial lo cubrí con ellos. De parte de Julio Vaqueiro, que es tiene el programa. Y entonces me invitan justo para el programa. Y pues sí, tuvimos la cobertura desde como las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Que sí. Que ya pues, dio sí. la doctora Sheinbaum su discurso de victoria, etcétera. Y ya ahí en un balcón del Zócalo muy padre. Que pues, como siempre, pues muy agradecido con Telemundo y con todo el mundo, con Milenio, con todo el mundo por esas oportunidades. Pero sí, la verdad, o sea, a ver, yo sigo un poco impresionado, ¿no? Porque claro. en la mesa estaba yo. Y luego estaba también del otro lado Beatriz Pajés, que fue diputada y que es comentarista política, un personaje interesante. Estaba, se me fue su nombre, pero la presidenta del IMCO, o sea, del Instituto Mexicano de Competencia. Tipaza, que luego hablábamos en los fueras de escena y muy buena gente. Además conozco a su hijo, entonces, todos ellos mucho más grandes que tú. Sí, o sea, yo creo que Julio era el más joven después que yo y me lleva 30 años, o sea... No, o sea, es que te quiero preguntar ahí,
¿qué papel juega la responsabilidad en ese momento de tu vida? Cuando llegas a esa mesa, ¿qué te pasa por la cabeza? El miedo, miedo no a hacer el ridículo, miedo a la responsabilidad de lo que estás haciendo, que estás cubriendo una elección presidencial en tu país. No, justo, o sea, y creo que el tema, al final de cuentas, con mi contenido es ese. Y lo que a mí más me ha preocupado y más me ha llamado la atención y más siempre es lo que me tiene con el pendiente es intentar dar la información de la manera más imparcial posible, ¿no? Y sin ladearme a ninguna de las partes y sin tener una inclinación. Primeramente porque mi contenido empezó con una inclinación. Y empezó con una inclinación clara y es algo que he cambiado. Y qué bueno que lo he cambiado, la verdad, porque, o sea, creo que justo conforme vas madurando y vas aprendiendo un poco más de la realidad que vive el país y de la política en el país, pues te das cuenta que esas discusiones vacías de ideología tal o de idea tal, pues a ver, son discusiones valiosas y son discusiones que se tienen que tener y tampoco creo que las cosas sean siempre grises. O sea, sí hay cuestiones en las que hay blancos y negros, ¿no? O sea, a veces sí tienes que estar a favor de algo y defender una causa, claro. Pero esas discusiones pierden sentido cuando lo más urgente es, oye, ¿cómo le voy a resolver la vida a esta persona que está viviendo al día? ¿Cómo le voy a resolver, cómo vamos a resolver como país el problema de la violencia, el problema de la inseguridad? Pues perdón, no lo vamos a resolver con discusiones de ¿Qué partido es mejor? Sí, exacto. Entonces, esas discusiones pierden un poco el punto de lo que verdaderamente importa en la política. Entonces, te denominas tú como apartidista en tus redes sociales, ¿no? Sí, o sea, y es lo que creo más he valorado de cuando empecé al contenido que hago hoy. O sea, lo que yo más valoro personalmente en mi contenido y que también es justo lo que me inspira un poco a tener esa responsabilidad con mi audiencia es ese cambio y ese madurar un poco y dejar de lado los fanatismos y las ideologías y las fobias y las filias y pasar a una política de hechos, a una política de datos, a una política de números y a una política que tenga un impacto en la realidad, ¿no? Porque otra vez, pues sí, estos cuentos ideológicos pues son muy bonitos y a la gente le pueden gustar mucho y son muy divertidos y ojo, es una parte de verdad interesante de la política y otra vez hay discusiones que sí se tienen que tener. Pero yo vuelvo al punto de que hay discusiones más importantes que otras y hay discusiones que tienen un impacto inmediato en la vida de las personas, ¿no? Porque en lo que estamos discutiendo en una de estas sandeces que pues, no van a trascender y que no tienen tanta relevancia, pues por el otro lado hay cuestiones que sí le pueden hacer la diferencia a una persona, ¿no? O sea, entonces creo que también parte del problema que ha habido con la comunicación política, y no, otra vez, no es un problema del que yo me excluya. Yo me incluyo, creo que lo he dejado atrás, pero claro que me incluyo. Es la política, aún a día de hoy, se ve mucho como una cuestión de partidos de fútbol, ¿no? O sea, de o le vas a este equipo o le vas a este otro. Y si le vas a estos, no puedes dialogar con estos. Y estos son lo peor del mundo y estos no es aceptable tener una discusión, no es aceptable tener un diálogo. A ver, otra vez, es bueno que haya diferencias de ideas, es bueno que haya una cierta división en ese sentido, pero lo que no es bueno es que esa división acabe en odio, acabe en no poder hablarnos, en no podernos ni mirar a la cara porque pensamos distinto a otra persona, por Dios. Entonces, creo que es un poco lo que he intentado cambiar con mi contenido, ¿no? Tener un poco ese criterio, esa imparcialidad y ese apartidismo y ese no inclinarse a favor de uno o de otro. ¿Te han buscado? Sí, ¿Los partidos? Sí, claro. No, a ver, te lo digo. O sea, por ejemplo, con la elección presidencial, ¿qué digo? Ya pasó, creo que ya lo puedo decir sin meterme en algún problema. No, o sea, me buscaron las tres fuerzas políticas. Yo tenía el plan, y era una idea que tenía, de entrevistar a los tres candidatos a la presidencia, bueno, a las candidatas y candidato a la presidencia. Hubo comunicación con los equipos de las candidatas y del candidato. Y casi se cierra la entrevista con las tres. Bueno, con los tres perfiles. Sin embargo, no se acabó dando
por las condiciones que yo quería poner para las entrevistas. Que era, oye, no va a haber preguntas a modo, no les voy a decir las preguntas de antemano y quiero que sea un tema de un espacio que me den literal 1 hora para preguntar las preguntas difíciles que los medios de comunicación no están haciendo. ¿Por qué no las hacen los medios de comunicación? Yo creo que... Mira, no podría hablar por los medios. Eso es que lo respondan los medios de comunicación. Pero sí creo que, o al menos lo que me he dado cuenta es, al final de cuentas, hay que recordar que los medios de comunicación pues son empresas y funcionan con un fin de generar un profit, ¿no? O sea, de generar una ganancia. Entonces, pues lo queramos o no, tienen un interés, ¿no? Entonces, pues a veces no se pueden ver muy rudos con cierto candidato, con cierta candidata, porque pues si le pegan mucho, ahí pues perdemos la posibilidad de que nos den contratos de este lado o del otro. Y también creo que el otro tema es que los medios de comunicación, otra vez, por estar en ese círculo rojo, tienen las tendencias, las ideologías y los sesgos que tiene ese mismo círculo rojo. Entonces tienden a tirarle más a ciertos personajes, tienden a cuestionar más ciertas ideas. Y es un problema que se da, ¿no? Pero entonces, te digo, quería hacer esas entrevistas. El único que me aceptó con esas condiciones, y lo digo por cómo fue Jorge Álvarez Maínez. Estaba muy encaminado también hacia su campaña, ¿no? Y con él prácticamente ya teníamos planeado hasta el día de la grabación. Y de hecho, creo que es de los 3 perfiles el único que me sigue en redes, etcétera. Okay. Que gracias. Pero, por ejemplo, con el equipo de la doctora se complicó un poco más por cuestiones de agenda. Además, su equipo de medios no me quiere mucho. ¿Por qué? Porque como en el proceso interno de Morena estuve entrevistando mucho a Marcelo Ebrard, porque pues, su equipo interno pues, no se tuvo más apertura, etcétera, más facilidad de horarios, se quedaron un poco con la idea de que yo pues, o apoyaba a Ebrard o le estaba haciendo campaña o algo, que pues, no es el caso. Simplemente él literalmente me abrió las puertas, ¿no? O sea, pero justo por no querer repetir eso, quería entrevistar a los 3 para que no se viera que estaba inclinado a favor de... Estabas cargando. Justo, que creo que fue un poco la percepción que se dio un poco con el tema de Ebrard, ¿no? Porque, pues claro, entrevisté a Marcelo Ebrard, pero no entrevisté a Claudia, no entrevisté a Dan Augusto. Entonces se dio un poco esa percepción en el proceso interno de Morena. También en el proceso de la oposición entrevisté a Enrique de la Madrid, a Santiago Krill, intenté entrevistar a Beatriz Paredes. No pude. Beatriz. Y no pude entrevistar a Xóchitl. Con Xóchitl sí había un plan de entrevistarla también, pero no la pude entrevistar. Entonces, otra vez, parece que estás ladeado de un lado o al otro. Entonces, mi condición para grabar la entrevista con Maínez, con Xóchitl y con Claudia para la elección presidencial era que los 3 me aceptaran. O sea, si no tenía algo cerrado con los 3, no iba a hacer ninguna de las entrevistas. Y también fue lo que le dije al equipo de Jorge, que al final, pues, otra vez, por eso no se pudo grabar. O sea, entonces realmente a Maínez no lo entrevistas porque no se dieron las de no pudiste hacerlo. La de Claudia y la de Xóchitl. Okay. Entonces, Claudia además tenía una agenda mucho más complicada porque ella estaba recorriendo todo el país. Creo que estuvo en la Ciudad de México nada más para los debates y para algún que otro evento. Entonces, era un poco más complicado en temas de agenda. Y el equipo de medios de Claudia es mucho más grande que el de los otros 2. Entonces, eso también complicó un poco el tema. Y con Xóchitl, fue un poco más interesante, porque con ella se dio la oportunidad en varias ocasiones y con ella fueron temas más de, oye, grabamos mañana, ya está todo el equipo puesto, ya está todo listo, y queda mañana y se graba ya. Y además, resulta y resalta, ¿no? Que pues, un TikToker, amigo mío personal, no voy a decir su nombre, pero amigo personal, estaba metido en la campaña en el tema de redes sociales. Entonces, eso también facilitaba un poco el acercamiento con ella. ¿Cuál acaba siendo el problema? Que como exigían tiempos de grabación, también porque tenía una agenda muy apretada, de, oye, grabamos mañana y el contenido queda para allá y también lo vamos a utilizar nosotros para nuestros propios fines de campaña, etcétera, no me acabó latiendo. Porque entonces, pues sí, por más transparentes que pudieran ser esas entrevistas, pues iba a parecer, oye, pues nada más estoy entrevistando a Maínez y a Xóchitl y a Claudia no. Totalmente la oposición, ¿no? O sea, va a parecer que le estoy tirando a Claudia, ¿no? Entonces también, pues,
claro, eso, si sí se hubieran dado las entrevistas y si sí se hubieran dado esas conversaciones, pues quizás se hubiera visto un poco más esta intención que Oral, tenían. más todo, sí, claro. Pero bueno, fue un proyecto que no se dio. Espero que para el 2030 se pueda dar. Seguramente. Si ahorita casi lo consigues. Bueno, Mariana Chávez, que es otra creadora de contenido La Chávez, ¿no? excelente. Ojalá sí. tenerla aquí algún día. Es una de las que quiero traer. ¿La conoces? Sí. Es amigaza mía. Justo ella pudo entrevistar a los tres. Y fue la Sí. primera persona, No, increíble. ni siquiera, creo que antes que la mayoría de medios de comunicación, que entrevistó a los tres, dentro de campaña, etcétera, y pasó un día de campaña con cada uno, un día de campaña entero con Claudio, un día entero de campaña con Maynes y un día entero de campaña con Xochitl. No sé cómo lo logró. Mis felicidades a Lo hizo hasta en el coche y todo, a la ¿no? Chávez. Sí. Bueno, el tema con Xochitl, de hecho, el día que conocí a la Chávez, yo estaba en San Pedro Garza García para una conferencia, Sí. un evento que realizan ahí que se llama Foro Monterrey, y justo Xochitl estaba ese día en un evento en el TEC de Monterrey. Ujú. Y entonces me dicen, oye, Xochitl puede grabar hoy en el coche camino al aeropuerto, jálate ya, ya está lista todo, el equipo de grabación, etcétera, pero nos vamos ya al aeropuerto, y les dije, oye, pues perdón, pero mi vuelo sale antes que el de Xochitl. Da igual, te compramos nosotros un vuelo, bla, bla, bla. Están muy insistentes. Sí. Y le dije, a ver, es que, híjole, tengo la oportunidad de entrevistar a la candidata presidencial, o sea, no es cosa menor. Si sí se me da, pues chance con eso también puedo hacer más presión para decirle al equipo de Claudia, oigan, ya entrevisté a estos, háganme el paro. Pero al final otra vez, dije, si no tengo las otras amarradas, por más que me cueste y por más que quiero entrevistar a la candidata presidencial, pues voy a dejar pasar la oportunidad. Es que eso habla mucho de la madurez que tienes para pues soltar eso. Es que es ese tema, ¿no? Y por eso también me molestan luego los comentarios que dicen, es que eres un vendido, que los iba a ver en esos videos, ojo. Claro, obvio. Pero bueno, al menos Te podías... iban a decir, es que a ella le preguntaste más agresivo. Sí, bueno, es que pero bueno, podías Claro. contrastarlo con, bueno, la entrevisté a los tres, Sí, ¿no? sí, Y les sí. hice un poco las mismas preguntas y era un poco el mismo formato. También por eso quería que fuera un formato con mis condiciones, para que no se prestara a esta idea de se vendió, etcétera. Porque un poco la idea que tenía es, oye, pues les voy a hacer 10 preguntas personales, 10 preguntas así Fuertes. de machaca y 10 preguntas más de su plan de gobierno, sus propuestas, que creo que ese es el otro problema. Los medios de comunicación no dieron a conocer las propuestas de las candidatas y candidatos. Nunca. O sea, veías las noticias, las prendías, te metías a redes sociales, etcétera, y hablaban de, pues, estos son muy malos, estos son muy buenos, estos son los mejor del mundo, estos son lo peor del mundo. Dijo tal, que si el chicle, que si viva la corrupción, que si presidente Maynes, lo que sea, Que ¿no? si o la sea, bandera al revés. justo, que si o sea, tal, sí. hablaban de esas tonterías, pero no hablaban de lo que importaba, que eran las propuestas. También por eso, decidí hacer yo una serie de videos con cada una de las propuestas, en cada uno de los ejes temáticos que se plantearon, ¿no? O sea, las propuestas en materia de seguridad, las propuestas en materia de salud, las propuestas en materia de campo, derechos de la población LGBT. Eran 50 videos de propuestas de los tres candidatos, que además me costó hacerlos porque además, gracias a Dios tenía comunicación con los equipos de campaña, entonces les pude decir, oye, no las estoy encontrando ni siquiera en tu PDF, mándamelas. Nada más me sale tu canción. Por favor, ya pásame las preguntas, Justo. las propuestas. Pero gracias a eso también quedó esa serie de videos que me habría gustado que le fuera mejor. Y me habría gustado incluso Es que eso te demuestra realmente en dónde estaba el interés de la gente en esta elección, ¿no? Pues sí. A ver, ojo, algunos videos, por ejemplo, al de propuestas en materia educativa, propuestas en materia de salud y propuestas en materia de seguridad, todos pasaron el 1.5 millones de vistas. Pero otros videos les fue muy mal y eran de temas muy trascendentes, ¿no? O sea, como infraestructura, turismo, temas que también le importaban a la gente. Que otra vez, o sea, pues sí, en parte lo atribuyo a cómo la gente pues tenía su interés más bien puesto en los memes o en otras cosas, que eso pues, tampoco puedes culpar a la gente, ¿no? O sea, tampoco la gente pues sí está obligada a informarse de las propuestas de los candidatos, pero pues tampoco está obligado a tener una computadora acá en el cerebro. O sea, hay que ser balanceados, ¿no? O sea, pero lo que sí me molestó, por ejemplo, es que
con toda esa cercanía que tenía con círculos mediáticos, con personas en medios, etcétera, programas que me invitaron a hablar de la importancia de que los jóvenes se metieran al proceso electoral, etcétera, que gente así no le haya dado esa visibilidad a ese contenido, ¿no? O sea, ¿Te lo bloqueaban de alguna forma cuando ibas a hablar a ellos o te decían, no te enfoques en eso, enfócate en no, lo demás? o sea, generalmente los medios de comunicación no te dan pauta de qué decir y de qué no decir. De hecho, se me han escapado un par de groserías en Milenio. Pero no, generalmente esos temas quedan aparte. Otra vez, lo que sí es cierto es que también ese estar buscando cuál es el formato adecuado para hablarle a la gente y acercarles las propuestas de campaña y pues darles un poco el contenido electoral pues machacado, ¿no? Para que sea más fácil digerirlo. Pues es difícil, ¿no? E innovar y buscar esa manera de comunicar esas ideas y aterrizar esos conceptos a tierra es a veces difícil. Por ejemplo, otra cosa que intenté hacer que no salió fue una serie de videos desmintiendo mitos de los 3 candidatos, ¿no? O sea, porque creo que otro problema que ha habido mucho con esta elección, con este ciclo electoral, ha sido la desinformación, que por eso mismo ahorita, de hecho, estoy colaborando con varios fact-checkers en redes sociales para subir temas de, oye, pues aquí puedes mandar las noticias para verificarlas, etcétera. Pero bueno, entonces intenté hacer estos videos desmintiendo mitos de los 3 candidatos, que fue el de Claudia. Había este mito de que quería desaparecer la propiedad privada y, sí, claro. y proponer una nueva constitución, que eso se lo inventaron ahí a partir de un documento que escribió otra organización que no tenía nada que ver con Morena. De Xóchitl esto de que era una propuesta quitar los programas sociales, que no era una propuesta de gobierno. Históricamente sí el PAN ha tenido una postura controversial sobre los programas sociales, pero no había ninguna propuesta en su plataforma y no había ninguna intención, al menos oficial de quitar los programas sociales o de reducirlos. Y por el otro lado, también esto de que este mito que Maines está dividiendo el voto y nada más lo puso Andrés Manuel para dividir el voto. Pues no, o sea, Movimiento Ciudadano es un partido tan legítimo como el PRI, como el PAN y tan legítimo como Morena, ¿no? O sea, y la intención que tenga Maines, pues es tan legítima como la de Claudia o la de Xóchitl. O sea, no puedes decir que una intención de ser presidente es más legítima que la otra. Bueno, esos videos me meto a los comentarios y creo que nunca me habían mentado tanto la madre. Es que eso es el tema. Sí, pero además era curioso porque subí los 3 videos juntos y los grabé en el mismo día porque dije, bueno, los voy a subir juntos porque justo así se va a ver más imparcial todavía, ¿no? O sea, no se va a ver ladeado de ningún lado, la gente es inteligente y no va a decir, oye, voy a reaccionar visceralmente porque dijo algo que no me gustó. Error. O sea, me acusaron de vendido a Morena, vendido al PAN, vendido a Movimiento Ciudadano. Y es curioso, porque hay un en el video de Claudia, creo, o en el de Xóchitl, no sé en cuál, pero en uno de los dos, hay un comentario de un señor del PAN que me está mentando la madre, así de, eres un vendido, chayotero, payaso, bueno. Y luego le contesta una señora de la 4T y le dice, no, es que es un vendido al PAN, bla, bla, bla. Y yo, o sea, y se empezaron a pelear entre ellos de si yo estaba vendido a Morena o al PAN. Y comentó Maines. No, bueno. No, pero entonces el panista empezó a decir, no, es que es un vendido a Morena, bla, bla, bla. Y la señora de la 4T decía, no, es que es un vendido a ustedes, lacras. Y yo de, güey, o sea, ok, va, soy un vendido. Decídanse a quién. ¿A quién? O sea, ¿a quién para cobrarle? Sí, ¿no? exacto. O sea, es que me dicen, o te vendiste a tal o te vendiste a tal. Pues oye, no me ha llegado el cheque todavía. Pues díganme a quién para irla a cobrar, ¿no? Porque neta, no me llega el pago. O sea, ya me preocupé. O sea, según me pagan millonadas y pues no. Entonces, es simpático. Es esa parte difícil y visceral y que no me gusta de la política. ¿Te ha pasado algo en la calle alguna vez? Mentadas de madre, pero nada, sí, nada te fuerte. La madre en la calle. Sí, pero nada fuerte. O sea, digo, alguna vez que iba caminando y que desde un coche me gritaron, chinga. Ya, sí es. Okay. Bueno, pero. Viscerales. Viscerales. Pero otra vez, o sea, a ver, no lo quiero normalizar, porque son actitudes que no deberíamos de normalizar, pero tampoco niego que es algo real y que pasa, claro. y que es
la reacción y la inclinación natural que tiene la gente cuando habla de política. Justo un poco lo que busco con mi contenido es evitar eso, ¿no? O sea, y por eso trato de dar la postura más mesurada posible y decir, oye, pues sí, por acá podrá sonar muy fea la cosa, por acá podrá sonar muy bonita la cosa, pero pues ni es muy, ni tan. O sea, está más por acá. Entonces, es parte de, otra vez, no me voy a hacer aquí no me afecta el hate No, claro. y no duelen esos comentarios. Porque otra vez, si hay un esfuerzo neta, y lo digo, que es difícil de mantener la imparcialidad y de no inclinarme por un lado o por otro, de no expresar una postura que vea alguna especie de fanatismo o de favoritismo hacia alguno de los lados. Pero es un esfuerzo que creo que vale la pena que yo haga, ¿no? Porque otra vez, no veo a los medios tradicionales, no veo a otros creadores de contenido que hablan de política, en su mayoría, no quiero hablar de todos, pero no veo a muchos creadores de contenido que hablan de política, hacer ese extra esfuerzo. O sea, y podría mencionar con la palma de la mano a los que veo que hacen ese esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que es un esfuerzo que vale la pena si lo hago. Pero otra vez, sí, evidentemente, pues tampoco es padre que te mienten la madre. Pues que te mienten la madre y que además, pues como que escupan encima de ese esfuerzo y de ese interés legítimo por brindar información imparcial. Lo ¿no? degraden a un cheque. Exacto. Pero otra vez, o sea, eso no me, o sea, pues me molesta, sí, pero no, nunca me desanima. No te ha desanimado. No, y nunca me desanimaría para dejar de hacer contenido, ¿no? O sea. Es que creo que te has convertido en un referente para los jóvenes, eso sí lo puedo decir. A algunos amigos cercanos que les conté, quienes venían de invitados a grabar y todo esto, les mencionaba tu nombre y luego, el que habla de política, el chavo que habla de política, me meto yo a mi Instagram, a tu perfil, y de los invitados que he tenido eres de los que más conocidos, que no sean del medio, siguen. O sea, tengo muchos amigos de mi edad, yo tengo 24 años, pero de mi edad o más chicos que te siguen. Te has convertido realmente en un referente para los jóvenes, creo que justamente por esa forma en la que logras explicar las cosas, por las que logras simplificar en un tema que es cerrado como podría ser la política, un tema que los mismos medios cierran, como bien lo dices, que no se termina de incluir a la juventud en esos temas, ¿no? Tú lo has hecho, y por eso también me gustaría preguntarte algunos temas que han estado en tendencia en redes sociales desde que fueron las elecciones, como por ejemplo, algo que puede ser tan sencillo, pero probablemente no se logra explicar. ¿Por qué crees que ganó con tanta diferencia Claudia Sheinbaum las elecciones? Pues mira, otra vez, ¿por qué no se ha podido explicar? Porque creo que es muy difícil explicarlo. O sea, podríamos echarnos un podcast ¿Entero? de 15 horas hablando nada más de las razones por las que ganó. ¿Qué creo que hay dos vertientes que lo explican bastante bien, ¿no? O sea, número uno, la aprobación que tiene el gobierno de López Obrador, ¿no? O sea, sin duda alguna ese fue un factor apabullante en la victoria, ¿no? O sea, es un presidente sumamente popular y que se ha mantenido sumamente popular porque ha generado una serie de condiciones para muchos mexicanos que, pues, por ejemplo, los programas sociales, la gente dice, es que es un apoyo y es una dádiva. No, es un apoyo que verdaderamente, más allá de ser un pago nada más ahí X, pues esos 500 pesos o 1,000 pesos que se ingresan al hogar porque haya una persona de la tercera edad o 1,500 pesos que se ingresen porque haya una persona con una discapacidad, ¿no? O sea, ese dinero que ingresa ahora a los hogares de los mexicanos genera una diferencia abrumadora entre, oye, pues chance no voy a poder comprar el súper entero. Oye, pues ahora sobraron 200 pesos para, pues quizá no para irnos de vacaciones, pero al menos para pagar el tema del transporte que pues nos estaba costando, ¿no? O para reparar la fuga que había en la casa. Y la gente no se da cuenta de que esos 500 pesos, pues claro que hacen la diferencia en un país donde la mayor parte de la gente vive al día, ¿no? Y creo que, sobre todo en círculos sociales más privilegiados, ¿no? Nos hemos cerrado a la idea de que vivimos en un país con realidades tan contrastantes, ¿no? Y donde verdaderamente esa mejora en la calidad de vida de muchos mexicanos, pues sí ha hecho una diferencia. Y una diferencia al menos lo suficientemente sustancial para que digan, oye, pues este es un proyecto político que puedo apoyar porque me está apoyando y porque me está volteando a ver. Que esa es la otra parte. O sea,
creo que Morena... luego puede haber una discusión de si solo es en el discurso o si también es en los hechos, pero al menos en el discurso sí está volteando a ver a una parte del pueblo que se sentía ignorada, que se sentía invisibilizada por los políticos tradicionales, por el típico diputado que nada más iba al pueblo de visita para las fotos y que se iba, ¿no? Y sí ven esas diferencias, pero además lo ven reflejado en una mejora en su calidad de vida y en su bienestar del día a día. Entonces, pues por supuesto que van a apoyar un proyecto político que mejora esas condiciones y que además los voltea a ver y que los reivindica. Eso por una parte. Y por el otro lado, creo que la oposición se estancó en un discurso de rechazar que esa es la realidad en la que vive el país. Y de decir, oye, esa realidad y esa diferencia que le está haciendo la 4T a los mexicanos, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente los va a impulsar a votar por un proyecto o no? No es la realidad que importa. Y lo que importa son estas otras cosas intrascendentes o discursos baratos, ¿no? Que a ver, hay temas que sí, evidentemente preocupan a la mayoría de la ciudadanía, como el tema de la inseguridad, que es uno de los temas donde incluso quienes están de acuerdo con el presidente López Obrador lo reprueban, ¿no? Pero entonces el discurso de la oposición, en vez de ser un discurso propositivo de, oye, vamos a hacer esto para arreglar la seguridad, es, oye, lo que vamos a hacer para arreglar la seguridad es lo mismo que ya se estaba haciendo antes, que tampoco funcionaba. O en su defecto, es decir, pues sí, la inseguridad está mal hoy, pero pues bueno, miren también cómo son unos narcosatánicos que apoyan al narcotráfico porque usan una calaca. O sea, calaca chida, dirían exacto. por ahí. Entonces se perdía un poco la claridad en el discurso de qué quería ofrecer la oposición. Y fue una oposición que no supo encontrar el por qué la gente verdaderamente cree en el proyecto de López Obrador y cree en el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, a ver, para mí era evidente que el resultado iba a ser abrumadoramente a favor de Claudia Sheinbaum. O sea, hice la apuesta con mi papá, por ejemplo, ¿no? Mi papá decía, no hay manera de que queden con más del 50%. Y yo le decía, van a quedar con más del 55%. Me sorprendió que fuera el 60%, ¿no? Pero yo no esperaba menos del 55% a favor de Morena. Otra vez, no por un tema de, es que son lo mejor o son lo peor. Simple y sencillamente por el cómo la gente se siente reivindicada por ese proyecto político y por el apoyo legítimo que hay a ese proyecto. Otra vez, que en la elección también hubo irregularidades, hubo una intervención del presidente de la República y cosas que se tienen que señalar y que, claro, que pudieron influir de cierta manera el resultado. Pero creo que intentar concentrarse en esas cosas e ignorar más bien lo que de verdad influyó, que fue el proyecto político y el éxito que ha tenido ese proyecto político, eso es lo que ha hecho perder a la oposición. Porque no los ha hecho ver, otra vez, dónde están las necesidades y los intereses del votante mexicano. Y es algo que han perdido muy de vista. Y se han enfocado en una realidad alterna en la que pues, ellos son muy populares y la gente quiere votar por ellos. Que Una pues, burbuja. no es el caso, ¿no? Entonces, yo, otra vez, creo que tampoco es bueno que la oposición esté tan debilitada, porque sea buena, sea mala, o sea, se requiere una serie de contrapesos, se requiere una oposición propositiva, una oposición que diga, oye, esto está bien, esto está mal, y que tenga oportunidades electorales también. Pero pues, no culpo de que haya una oposición débil. Yo no creo que la culpa sea de Andrés Manuel. Creo que la culpa es primeramente de la oposición y ya en segundo plano de Andrés Manuel, pero es primeramente de la oposición. ¿Qué opinas, ahorita que está tan en boca de todos este tema, esta famosa frase de México se va a convertir en Venezuela? A ver, o sea, lo que vimos en Venezuela el domingo es incomparable con la situación política en México. O sea, de entrada, en Venezuela tienes una Comisión Nacional Electoral que es parte del gobierno venezolano. O sea, la controla directamente la presidencia en Venezuela. Tienes un poder judicial que está directamente controlado por el presidente de Venezuela. Tienes un poder legislativo que desaparecieron para crear un propio poder legislativo que otra vez sirve a los intereses del presidente de Venezuela. En México no tienes eso. En México tienes unas bases y una solidez institucional que no permite que algo así ocurra. Tienes un Instituto Nacional Electoral Autónomo, ¿no? Que por más
positiva o negativa que pudiera ser la reforma electoral y que quisieran quitar al Instituto Nacional Electoral, no le quitaba su autonomía a la reforma. O sea, el Instituto Electoral se mantenía autónomo incluso con esa reforma. Tienes, por ejemplo, en México esta reforma del Poder Judicial que también ha hecho mucho ruido y que dicen que le podría quitar la autonomía al Poder Judicial. Otra vez, la reforma en sí no propone que el Poder Judicial pase a ser un órgano que prácticamente controle presidencia, ¿no? O sea, y de hecho, no me quiero meter en una discusión política ahorita, pero, o sea, creo que sí se puede tener un debate sobre si la elección de los jueces, ministros y magistrados facilitaría el que no haya un control político sobre el Poder Judicial, o más bien lo dificultaría. ¿Por qué? Porque hoy en día a los jueces, ministros y magistrados, bueno, al menos a los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados se eligen de otra manera, pero a los ministros de la Suprema Corte los designa el presidente. Bueno, los tiene que aprobar el Senado, pero para fines prácticos quien manda la terna al Senado es el presidente. Entonces, pues hoy en día ya hay un control indirecto o al menos un interés político en el Poder Judicial. Pero incluso con ese interés político que hoy en día existe, es incomparable con el que podría existir en Venezuela. O sea, entonces creo que esa frase responde a dos cosas. Responde a mucha ignorancia por parte del mexicano que está como indignado, ¿no? O sea, que se opone a la 4T, etcétera. Que, ojo, no estoy diciendo que todos los que se opongan a la 4T sean ignorantes, ¿no? Al contrario, porque no pienso que la mayoría de personas que se opongan a la 4T crean que México va a ser Venezuela. No. Pero sí creo que esa narrativa de que México se va a convertir en Venezuela sí responde a una cierta ignorancia de cómo funciona el sistema electoral, el sistema judicial, el sistema político en México y cómo funciona en Venezuela. Y además responde a una falta de empatía con Venezuela. Porque es utilizar el sufrimiento, el malestar político en Venezuela y lo complicado de la situación que ha estado y que está en Venezuela desde 1999 a la fecha, y utilizar un poco esa situación tan difícil y ese sufrimiento de los venezolanos y esa migración masiva de los venezolanos para ganancia política personal y para un discurso alarmista que dice, es que vamos a estar igual que los que están de la fregada. O sea, también es una falta de empatía. O sea, entonces, otra vez, se me hace un discurso poco realista y poco empático. Y no abona a la discusión nacional, porque otra vez es igual al discurso de decir que todos los que apoyan al PRI o al PAN son corruptos, ¿no? O sea, esos discursos alarmistas no sirven de nada, porque parten de mucha ignorancia y responden a un no querer discutir los temas de fondo que importan en México. Y más bien entonces irnos a, es que tú eres un corrupto, es que tú nos vas a convertir en Venezuela. Entonces se pierde el meollo del asunto y se pierde la discusión de fondo. Sí. Y nos quedamos con discusiones que, pues, perdón, no tienen ninguna trascendencia. Pues vamos un poquito justos de tiempo, pero te tengo que hacer una pregunta más porque me parece que está si me extiendo muy... mucho, es que... No, está por mí está perfecto, pero es que me parece que es algo muy importante, es algo que has tocado en tus redes sociales también y que va a estar en boca en las próximas semanas. ¿Qué pasaría o qué va a pasar si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos como mexicanos? A ver, o sea, no soy Nostradamus para estar haciendo predicciones. No, pero conoces. Por eso, ¿qué te podría decir? O sea, no nos vayamos a qué va a pasar, más bien vámonos a lo que ha pasado, ¿no? O sea, ya hemos visto a un Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Y ya hemos visto cómo se comporta hacia México. Y ya hemos visto qué efectos tiene su comportamiento con México. Parte del por qué el peso se devaluó tanto los últimos años del gobierno de Peña Nieto, o más bien que se haya devaluado, por qué se depreció tanto frente al dólar en los últimos años del gobierno de Peña Nieto, no fueron tanto por cuestiones internas de México, sino por las amenazas de Donald Trump de poner aranceles, de quitar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿eso qué hacía? Que evidentemente alguien que quería invertir en México dijera, oye, pues ya no voy a querer invertir en México. Y lo estamos viendo ahorita. O sea, la inversión de Tesla, que era una inversión de $5,000 millones en Nuevo León, pues ahorita está en riesgo porque Trump amenazó con poner aranceles a los coches que se fabriquen en México y que se exporten a los Estados Unidos. Entonces, otra vez, no es tanto un tema de qué va a pasar y de qué puede pasar si gana. No. Es lo que ya pasó cuando ganó y lo que ya está pasando siendo candidato sin que haya ganado, que es menos confianza y menos inversión en México,
problemas comerciales, una relación mucho más difícil y mucho más confrontativa con Estados Unidos, que también se traduce a más problemas para entendimientos en caso de un problema diplomático, etcétera. A ver, otra vez, o sea, yo no me evito pronunciar de cómo se quieran votar los votantes, de cómo quieran votar en Estados Unidos las personas, que voten como quieran, que voten conforme a su conciencia, pero que sí te podría decir, o sea, los efectos de lo que es Trump para México ya los hemos visto. Y al menos en un sentido económico, en un sentido comercial, claramente no son positivos. Y además una narrativa que ha tenido en los últimos años medio belicista de, es que los cárteles de la droga tienen la culpa de todos los problemas en México y en Estados Unidos. Y entonces vamos a mandarles a un bombardero o vamos a mandarles a un equipo de los Navy SEALs a matar a los líderes de los cárteles. Pues por una parte debilita la relación México-Estados Unidos en un tema jurídico y en un tema diplomático. Pero más importantemente aún, emociona al político gringo racista ignorante, ¿no? Que quiere decir, pues sí, vamos a invadir México, etcétera. Y ha hecho que cada vez se caliente más el escenario político en Estados Unidos en ese sentido. No estoy diciendo que vaya a haber una invasión de Estados Unidos a México, es sumamente improbable. Tendrías que tener aprobación del Congreso de Estados Unidos, sería un lío diplomático y comercial, y somos el principal socio comercial de Estados Unidos y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. A nadie le conviene. Uh-huh. O sea, el mundo entero se pondría al lado de México. México, a ver, no quiero decirlo en un término como peyorativo hacia otros países, pero México no es Irak, no es Afganistán, o sea, no es un país que está aislado del mundo y no es un país con una economía pequeña, ¿no? Pero esa narrativa sí que dificulta la relación con Estados Unidos y pone más tensión en esa relación. Entonces, pues otra vez, sin ser Nostradamus y sin adivinar, yo diría, otra vez, hay que ver a lo que ya ha pasado para ver un poco qué es lo que podría pasar. Pues muy interesante. Me gustaría de verdad preguntarte 1000 cosas más, platicar contigo 1000 cosas más. A mí también, pero... Estoy seguro que la gente está muy interesada en esto y también nos gusta dejar esa semilla para una posible segunda parte que estaría cuando gustes, increíble. Mano. Pero antes de cerrar, aquí tenemos nuestro ya conocido final, nuestra mítica sección de las 10 de la década, que son 10 preguntas que tienes que contestar rápido, lo que se te venga a la mente, piénsalas un poquito si quieres, pero no tanto. Va. Entonces, estas son, amigos míos, las 10 de la década con Gerardo Vera. La primera, querido amigo, si pudieras vivir un día como una celebridad o famoso, ¿quién serías? Gerardo Vera. ¡Qué increíble respuesta! ¡Wow! Genial. Actor o actriz que protagonizaría tu biopic. Pues me gusta mucho Kiefer Sutherland, entonces, pues él. Ok. Contacto más famoso que tengas en tu celular. Robert Grill. Robert Grill, wow. Buenísimo. Sí, el buen Roberto, un saludo a... Tienen un aire, ¿eh? A Roberto. ¿Te lo han dicho? Nos hicimos cuates por eso, porque cuando él empezó en TikTok yo tenía una cuenta más grande que la suya en ese momento. Sí. O sea, yo tenía, justo con mi primera cuenta que tenía como 500,000... Perdón, ya voy a No, dale. Ya vi el clip aquí. Es un tipazo. Y entonces él empezó a hacer videos de cocina, y me seguía, etcétera, y entonces me comentaban, ¿te pareces a él? Y lo empecé a seguir. Y le escribió, oye, está muy chingón tu contenido, felicidades, muy buena gente. Y él me respondió, súper buena gente, bla, bla, bla. Pum, me cierran mi cuenta, abro mi otra cuenta y es cuando él despega, ¡pum! Que en 2 semanas gana 2 millones de seguidores. Una locura. Que otra vez, o sea, se veía venir. El cuate entendió perfecto a su audiencia, entendió perfecto cómo hacer... Son buenos sus videos porque además te entretiene y el tema de la nalgadita y el que chille. O sea, es buen contenido. Y entonces, en mi nueva cuenta fue el primero en seguirme. Entonces, qué buena onda. Siempre he estado muy agradecido con él. Y es un gran cuate, o sea... Sí, muy agradable. Nos hemos visto en varias ocasiones y es un... pasasasazo. Y además cocina muy bien. ¿Has probado su comida? Sí. Los tacos de lengua le quedan espectacular. O sea... Lo tengo que decir, no he comido algo más espectacular en mi vida que sus tacos de lengua. O sea, y sí, o sea, para quien esté escéptico de si sus recetas quedan bien o no, sus tacos de lengua son... Los millones de seguidores están justificados. Sí, no, eso es una delicia.
Ok, siguiente. Si pudieras hablar 1 hora con un famoso vivo o muerto, ¿quién sería? Napoleón Bonaparte. Muy bien, muy bien. Algo de lo que eres fan y la gente no sepa. Pues no sé si la gente no lo sabe porque soy muy abierto en mis redes sociales, pero pues música, me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine. Ok, bien. Logro más importante de tu carrera hasta hoy. Híjole, pues diría que construir la audiencia que tengo, el espacio que tengo con esa gente maravillosa. Muy bien. ¿Tu mayor arrepentimiento? No haber iniciado mi contenido con esa cuestión de imparcialidad y de verdaderamente una vocación informativa desde el principio. Ok. ¿Tu opinión más impopular es? Híjole, las quesadillas tienen que llevar queso. Ok. Sí es impopular porque yo opino lo contrario, pero está bien. Si Robe Grill te lo confirmó, ¿te has dicho Robe Grill? No lo he hablado con él. Se lo voy a consultar. Tienes que preguntarle a Robe Grill y grabar el clip. El día que ya no estés aquí en este mundo, ¿quieres que te recuerden cómo? Alguien que hizo algo por México. Muy bien. ¿Un consejo que te cambió la vida? No intentes impresionar a la gente, sé tú mismo. Bien. Y por último, el bonus. Una anécdota que si cuentas, la gente no te cree. Híjole. No sé. Una anécdota que no me crea la gente. Pues, a ver, te diría que haber platicado con los equipos de los 3 candidatos presidenciales, quizá algo por el estilo, haber sido invitado con el presidente de Guatemala a tomar un ron una vez, cosas así, pero no sé, o sea, me costaría pensar en una. Esa está buena, la del ron, ¿eh? Esa es buena, pero sí, o sea, en general creo que pues por la naturaleza de mi contenido es un poco creíble, o sea, también son cosas con políticos, etcétera, Sí. entonces no hay mucho muy raro, pero... bueno, una vez me encañonaron en Chiapas. ¿Haciendo ya contenido o No, antes? no. Justo iba con mi abuela y me encañonaron en un caracol zapatista. Ok. Nada más, entrando nada más, o sea, para como no veníamos con identificación, ni habíamos avisado ni nada. Ya mi abuela se bajó y la reconocieron y pasamos, pero sí. Pero estuviste encañonado. Sí, Wow. sí. Muy bien. Pues bueno, amigo, vamos a cerrar con nuestro cartel, nuestro ya conocido también cartel de la década, que recuerden que este cartel se lo va a llevar uno de ustedes. Va a estar firmado por todos los invitados que vengan en esta primera temporada. Mira. Entonces, si quieres firmarlo Pues y ponerle una frasecita, A ver. lo que tú quieras. Si quieres, Este. vamos a hacerle de este lado, porque A acá ver. no han firmado nadie. Sí. A ver, lo dejo. Tu firma y una frase, lo que quieras ponerle, algo motivacional, algo que te represente, lo que quieras. Muy bien, ¿qué dice? Los quiero mucho, siempre sigan sus sueños. Buenísimo. Ahí espero que sí ahí se entienda está. mi letra. Se entiende. Pues ahí está, amigos míos. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Década Podcast y en mis redes hay Carlos Camacho, porque ahí se van a enterar cómo ganarse este cartel que va a estar firmado por todos los invitados. Ya hay bastantes y pues nada, aquí tenemos ya la de Gerardo Vera. Así que, amigo, de verdad, muchísimas gracias. Un verdadero placer, un honor. Quiero que sepas que admiro mucho lo que haces, admiro mucho tu contenido, lo consumo mucho y creo que hace falta gente como tú en este país verdaderamente y me da mucho gusto haber tenido esta oportunidad de platicar contigo. Hay muchas cosas que me gustaría seguir hablando, entonces muy seguramente tendremos una segunda parte y siempre este es tu espacio cuando quieras venir a hablar. No, de lo que quieras. muchísimas gracias, verdad, a ti, a toda la gente que nos está viendo. Y de verdad, sigue con esto. Está muy padre el espacio. Perdón si me extendí No, mucho. es lo que queremos. Es lo que queremos. Y nada, pues yo te acepto la segunda parte cuando quieras. Y de verdad, muchas gracias por el espacio. Muy bien, amigo. Pues, Cuídate mucho. amigos, muchas gracias. Recuerden compartir, darle me gusta, suscribirse a este canal y nos vemos en otro episodio de Década Podcast. Adiós.